Te ofreceré $3,000 si tocas una sola nota en este piano, dijo el millonario, levantando su copa y sonriendo a la multitud con aire de superioridad. Una carcajada recorrió el salón principal del Hotel Gran Corona, como estallidos de fuegos artificiales. El brillo de los candelabros se reflejaba en el rostro de Inés Valencia, que llevaba una bandeja con copas de champán. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Su mano temblaba no por el peso, sino por la humillación. Tras la explosión de risas se hizo el silencio. 50 pares de ojos se clavaron en mí. Unos con lástima, otros con burla. Y él, Ricardo Montero, sentado al piano de cola, sonreía como lo hace un hombre convencido de que puede comprar incluso el alma de alguien. Yo permanecía en silencio. No podía hablar. Un nudo se formó en mi garganta. El aire se volvió pesado. Detrás de mí, el piano negro relucía bajo las luces, como un fantasma de un pasado que había jurado olvidar. Mis dedos, ocultos tras la bandeja, se tensaron no por miedo, sino porque algo más profundo se despertó en mí, un eco que regresaba de años lejanos. Nadie en el salón sabía que el piano había sido una vez el centro de mi vida, que cada tecla me recordaba un nombre prohibido, una promesa rota, un amor ahogado entre notas. Pero aquella noche, entre risas y desprecio, algo comenzó a despertar en mi interior. El tintineo de las copas no cesaba, pero para mí había perdido todo su encanto. Me movía con cautela entre los invitados, evitando las miradas que aún me seguían tras las palabras de Ricardo Montero. El salón principal del Hotel Gran Corona olía a perfumes caros y a un lujo ostentoso. Tras los enormes ventanales, el Madrid nocturno brillaba con luces, como estrellas que los ricos podían alcanzar fácilmente. Respiré hondo. El ambiente estaba cargado de tensión. Llevaba trabajando aquí 3 años, aprendiendo a volverme invisible entre trajes elegantes y risas afiladas como el cristal. Jamás imaginé que me harían sentir tan insignificante. ¿Estás bien?, susurró Sofía, otra camarera, mientras colocaba canapés en una bandeja. Sí, mentí, intentando sonreír. Sofía me miró, como miran las personas que tienen sus propios secretos y deudas. Al otro lado del salón, Ricardo Montero reía con un grupo de empresarios. Sus dedos jugaban sobre las teclas, produciendo sonidos vacíos y sin vida. Él era de los que convierten la música en una joya para exhibir, no en un sentimiento para el alma. No podía apartar la vista, no de él, sino del piano. Aquel piano era una réplica exacta del que tocaba mi padre, Eduardo Valencia, antes de desaparecer de mi vida y de los escenarios. Un nudo se me subió al pecho. Recordé su voz. La música no se vende, hijita, se comparte. Había jurado no volver a tocar después de verle morir con esa promesa incumplida. Cada nota imaginada me hería. En ese momento, Miguel Sánchez se me acercó con expresión tensa. Inés, Ricardo Montero pide que te encargues de su mesa, dijo secamente. Levanté la mirada. Quiere champán fresco, y que estés cerca por si necesita algo. De nuevo se oyeron risas. Ricardo me observaba con una sonrisa que no tenía ni una pizca de cortesía, solo burla. Tragué con dificultad el nudo en mi garganta. No podía negarme. Necesitaba ese trabajo, el dinero para el apartamento y las medicinas de mi madre. Me ajusté el delantal y caminé con la cabeza bien alta. El suelo brillaba tanto que reflejaba mi sombra. Una mujer que una vez soñó con los escenarios y ahora servía bebidas a quien la consideraba una nada. El piano estaba allí, silencioso, esperando. Ricardo tocó una tecla con el dedo índice, probando el sonido con sorna. ¿Sabe, Inés?, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Siempre me ha sorprendido la gente que dice amar la música, pero teme tocarla. Un murmullo recorrió el salón. Fingí no oír. Él no se detuvo. Quizás usted, señorita,
Podría intentarlo, añadió con una sonrisa que hería más que un grito. Una nota y ganará más que en propinas. Lentamente bajé la bandeja. Las copas temblaron. Los invitados contuvieron la respiración, esperando una escena. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo Montero. No dije nada, pero en mi silencio había una dignidad que él no percibió. Y aunque aún no lo sabía, esa mirada sería el principio del fin de su arrogancia. Si esta historia ya te ha conmovido, escribe en los comentarios de qué ciudad eres. Y no olvides darle a me gusta para no perderte nuevas historias. Sentía cómo el silencio se espesaba alrededor de la mesa de Montero. Los invitados seguían riendo, pero ahora cada risa parecía dirigida a mí. Puse la botella de champán en hielo, con un temblor apenas perceptible, aunque por dentro todo ardía. Ricardo se recostó en su silla, mirándome con la suficiencia de un hombre al que nunca le han puesto en su sitio. «Tranquila, señorita», dijo, con una cortesía retorcida. «No es necesario que toque si no quiere, aunque sería curioso saber si alguien como usted es capaz de oír algo más que órdenes ajenas». Un susurro recorrió la mesa. Una mujer con un vestido dorado soltó una risa corta. La risa era afilada como una cuchilla. Respiré lentamente, conteniendo la rabia que me quemaba los ojos. La luz de los candelabros se reflejaba en mis pupilas, como el mismo fuego que intentaba contener. Cerca del escenario estaba el piano de cola cerrado. Su tapa brillaba bajo la cálida luz. Ricardo lo miró con el orgullo de un propietario. «Dicen que lo trajeron de Viena», comentó. «Pocos saben tocar un instrumento así. Solo aquellos que nacieron con talento o con dinero». Esas palabras me hirieron como espinas. Bajé la cabeza. No debía responder. No era necesario. Pero algo se agitó de nuevo en mi interior, como si el pasado me tocara las manos, llamando a la vida desde las teclas silenciosas. Por un instante, volví a tener 7 años. Mi padre, Eduardo Valencia, me sentaba frente a un piano claro. «Primero escucha, hijita», decía. «La música vive entre el silencio y el alma». Esa voz se había apagado junto con el eco de la tos, con los aplausos que nunca sonaron, con el injusto olvido que lo borró de las salas de conciertos. Había jurado no volver a tocar, una promesa hecha entre lágrimas y furia. Pero ahora, de nuevo, estaba frente a un hombre que creía ser dueño del sonido y del mundo. El mismo instrumento que mi padre amaba parecía esperarme. «¿Por qué lo miras todo el tiempo?», preguntó la mujer del vestido dorado, sacándome de mis pensamientos. Me sobresalté, aturdida. «Disculpe, el piano...» Solo lo estaba mirando. Parece como si guardara algún secreto. Ricardo sonrió. «Quizás lo guarde, en efecto. O quizás ella trabaja aquí porque su secreto no paga las facturas», añadió la mujer, riendo más fuerte que antes. Miguel Sánchez, claramente incómodo, fingió ajustar la iluminación del salón. Quise que me tragara la tierra, pero no lo hice. En lugar de eso, levanté la cabeza con una dignidad silenciosa. «¿Necesita algo más, Ricardo?», pregunté con calma. Él me miró durante unos segundos, sin responder. «Por ahora no», dijo suavemente. «Pero si cambias de opinión, el piano está justo detrás de ti». Asentí y me alejé. No corrí, no me escondí, simplemente caminé hacia la barra, dejando un pesado silencio a mi espalda. El murmullo se intensificó. Algunos invitados me defendían en voz baja, otros seguían riendo, pero algo en el aire había cambiado. Una ola invisible recorrió el salón, una mezcla de vergüenza y curiosidad. En la barra me esperaba Sofía. «Ese hombre es un cerdo, Inés», dijo en voz baja. «Pero te ha visto, y eso le ha dolido más que cualquier nota que pudieras haber tocado». Sonreí con tristeza. «No quiero que me vea. Solo quiero terminar mi turno e irme a casa». Pero al mirar hacia el escenario, volví a ver el reflejo del piano. La luz parecía respirar sobre él, y por un instante,
Creí oír una melodía apenas perceptible, como si mi padre todavía estuviera allí, esperándome. No sabía que esa sería la última noche en la que lograría esconderme detrás de un delantal. La velada se alargaba como una orquesta sin director. Los camareros se apresuraban entre las mesas. Las risas, los brindis y el tintineo de las copas se fundían en un murmullo de vanidad. Solo Inés Valencia se movía a otro ritmo. Cada uno de sus pasos era lento, cauteloso, como si caminara sobre una cuerda floja que nadie veía. Desde la mesa central, Ricardo Montero continuaba observándola. Su sonrisa se había convertido en una fina línea de autoconfianza. Había bebido lo suficiente para sentirse el dueño del salón, pero no tanto como para perder el control de su juego. «Saben», dijo levantando su copa, «a veces el talento se esconde en los lugares más inesperados, en la cocina o limpiando mesas». Se oyó una risa general. Inés fingió no escuchar, pero su respiración se entrecortó. «Una hora más», se dijo a sí misma. «Solo una hora más, y me iré». Detrás del escenario, el piano permanecía cubierto por una tela negra, una sombra esperando despertar. La luz caía sobre él con reflejos suaves, casi nacarados. Inés lanzó una mirada de reojo al instrumento al pasar con su bandeja. Parecía que el propio piano la observaba, como si supiera lo que ella temía admitir. «Inés», la llamó Miguel Sánchez. «Ricardo Montero quiere hablar contigo». El corazón le dio un vuelco. «Ahora, por favor, y trata de no irritarlo», añadió. «Es el principal patrocinador de la noche». Ella asintió, dejó la bandeja en la barra, se secó las manos en el delantal y se dirigió a la mesa con paso firme, aunque por dentro todo temblaba. Ricardo la recibió con un tono teatral. «Ah, la musa de esta velada. Ya pensaba que habías desaparecido». «Estaba trabajando, Ricardo», respondió ella con calma. «Trabajando, por supuesto», alargó él, asintiendo fingidamente. «Dime, Inés, ¿crees en las segundas oportunidades?» La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé», respondió. «Pues yo sí creo», dijo él, arqueando una ceja. «Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso aquellos que ya la han perdido». Los invitados rieron, aunque no todos entendieron por qué. Ricardo se inclinó hacia ella. «He oído que una vez tocabas el piano, ¿es cierto?» Inés se quedó helada. «No sé quién te ha dicho eso, pero es un error». «Vamos», insistió él. «No hay nada vergonzoso en un pasado humilde. Dicen que tu padre también era músico, ¿verdad?» El aire a su alrededor pareció espesarse. Un escalofrío recorrió la espalda de Inés. Nadie debía mencionar a su padre. Nadie. «Preferiría no hablar de eso, Ricardo». «Qué lástima», dijo él, fingiendo tristeza. «Habría sido maravilloso oírte tocar. Aunque claro, el talento muere si dejas que la música muera dentro de ti». Sus palabras eran veneno disfrazado de cumplido. El ruido del salón se apagó. Todos los miraban. Inés respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero sus ojos la delataron. En ellos brilló una chispa de orgullo y dolor. Ricardo lo notó y sonrió. «Entonces, hagamos un trato», dijo, golpeando su copa con una cucharilla para llamar la atención. «Damas y caballeros, esta trabajadora señorita podría regalarnos una sola nota, y si lo hace, yo personalmente donaré otros $3,000 a la gala benéfica». El salón estalló en murmullos. Inés se quedó paralizada, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ricardo levantó las manos, fingiendo generosidad. «Sin trampa», continuó. «Solo una nota. Un gesto de arte y valentía. ¿Qué dices, Inés?» Su nombre resonó bajo las bóvedas como una campana. El público esperaba. Algunos reían, otros miraban con genuino interés. Inés permaneció en silencio. No podía responder. En su mente volvió a sonar la voz de su padre. «Cuando el mundo te haga dudar,
Deja que la verdad hable a través de tus manos. Por primera vez en muchos años deseo romper su promesa. Pero no hoy. Todavía no. Un murmullo de expectación recorrió el salón. 50 rostros, todos diferentes, esperaban la respuesta de una sola mujer. Inés Valencia permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados hasta quedar blancos. «¿Qué ocurre, señorita?», preguntó Ricardo Montero con la sonrisa de alguien que disfruta del espectáculo. «No es un examen, solo una nota. Nadie se reirá demasiado fuerte». La risa se reanudó, baja, venenosa. Miguel Sánchez quiso intervenir, pero Ricardo levantó una mano. «Tranquilo, Miguel», dijo bruscamente. «A todos nos gusta el arte, ¿verdad?». Inés respiró lentamente. El aire olía a miedo y a recuerdos que no quería despertar. Su mirada se detuvo en el piano, inmóvil bajo la luz de los focos. La madera pulida reflejaba su rostro, y por un instante le pareció ver a una niña sentada junto a su padre, que guiaba sus manos sobre las teclas. Esa imagen la partió en dos. «¿Qué pasa, Inés?», preguntó Ricardo, deleitándose con el silencio. «¿O es que tienes miedo de tocar una nota falsa?». Ella lo miró, no con ira, sino con algo más profundo, una mezcla de cansancio y tristeza. «No he venido aquí a entretenerles, Ricardo», dijo en voz baja pero con firmeza. Esas palabras sonaron como una bofetada. Un par de personas aplaudieron torpemente. Ricardo sonrió, manteniendo una calma aparente. «Ah, sí, se me olvidaba. Los artistas frustrados prefieren la modestia al riesgo». Inés quiso marcharse, pero sus pies parecían pegados al suelo. Algo en su interior, quizás el orgullo, quizás el recuerdo de su padre, le impidió huir. El calor le subió al rostro. No era vergüenza, sino una llama contenida. Desde la barra, Sofía observaba la escena con los labios apretados. «No caigas en su juego», susurró, sabiendo que Inés no la oiría. Ricardo se levantó, sosteniendo su copa. «Damas y caballeros», proclamó solemnemente. «Esta mujer dice que no ha venido a entretener. ¿Pero no es eso lo que todos hacemos? ¿Cada uno a su manera?». Paseó la mirada por el salón. Unos en los negocios, otros en la música, otros sirviendo copas. Al fin y al cabo, todos tocamos alguna nota en esta vida, ¿no es así? La risa volvió a sonar, pero ahora forzada. Sus burlas empezaban a incomodar incluso a los invitados. Inés bajó la cabeza. Las lágrimas asomaron, pero no las dejó caer. Recordó el juramento hecho ante la tumba de su padre. No volver a tocar nunca. No permitir jamás que el dolor se disfrazara de melodía. Pero ahora esa promesa sonaba diferente. En medio de la humillación, sintió que ese juramento era una cadena. «Pobrecilla», susurró una mujer desde las filas de atrás. «Tiene más dignidad que todos ellos juntos». Ricardo se volvió hacia el escenario. «Quizás no se atreve porque ha olvidado cómo se toca», dijo en tono casi jocoso. «Si alguien sabe abrir el piano, adelante». Un empleado del hotel, desconcertado, subió al escenario y levantó la tapa del piano de cola. El murmullo se intensificó. El aire se llenó del olor a madera vieja y barniz, como si el propio instrumento hubiera respirado tras largos años de silencio. Inés lo sintió en lo más profundo de su pecho. Cada célula de su cuerpo reconoció ese aroma, el mismo que acompañaba los ensayos, las manos de su padre, sus perdidos años de infancia. Ricardo volvió a alzar la voz. «La oferta sigue en pie, Inés. Una nota. $3,000. Y mi respeto». Inés no respondió. Dio un paso atrás, luego otro. Y de repente se oyó un sonido limpio y suave, una nota accidental pulsada por el empleado junto al piano. Ese sonido atravesó el aire como un disparo. Algo se rompió dentro de Inés. El pasado cobró vida y por primera vez comprendió que el silencio podía humillar más que una palabra. El profundo sonido quedó suspendido en el aire, como una sombra. Nadie se movió,
ni siquiera Ricardo. Parecía que todo el salón respiraba al compás de ese eco. Inés levantó la vista. El empleado retrocedió asustado, como si hubiera despertado algo que no debía ser tocado. Y así era. Esa única nota abrió una puerta invisible que Inés había mantenido cerrada durante muchos años. Ricardo rompió el silencio con una risa corta. Bueno, parece que el piano funciona. Al menos ha habido alguien que no ha tenido miedo de tocarlo, añadió. Algunas personas rieron con inseguridad, pero la risa ya no era la misma. En el tono de Ricardo había algo que hizo que incluso los invitados más despreocupados se sintieran incómodos. Un par de personas intercambiaron miradas. Alguien negó con la cabeza. Inés lo notó. La humillación ya no era solo suya. Ahora flotaba sobre todo el salón. Las miradas ya no eran de burla. En ellas había expectación, mezclada con culpa y curiosidad. Inés respiraba lentamente. Su pecho subía y bajaba a un ritmo que recordaba una vieja melodía. Y de repente, recordó la última noche que su padre la abrazó. La voz de Eduardo Valencia resonó en su mente. Prométeme que cuando el miedo te obligue a callar, dejarás que la música te proteja. Esas palabras recorrieron su cuerpo como una descarga eléctrica. El juramento que había hecho se convirtió en una carga insoportable. ¿De qué servía el silencio si te mataba por dentro? Ricardo Montero levantó su copa y dio unos pasos hacia adelante. Bueno, no todos nacen para brillar, dijo con un tono más brusco de lo que pretendía. Algunos solo viven para pulir el brillo ajeno. Esas palabras cayeron como una piedra en el agua. El salón ya no reía. Inés sintió un temblor en las manos, no de miedo, sino del deseo de proteger lo único que le quedaba: la dignidad. Disculpen, dijo en voz baja, intentando marcharse. Pero Ricardo le bloqueó el paso, todavía con una sonrisa. Ni siquiera una nota. ¿Tienes miedo de que se sepa la verdad? ¿Qué verdad?, preguntó ella sin moverse. ¿Que no eres tan diferente de tu padre?, susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Un genio, pero un fracasado. Un frío murmullo recorrió el salón. Inés le miró directamente a los ojos. Por primera vez, en su mirada no había miedo, solo una calma peligrosa, decidida. Mi turno ha terminado, dijo con voz firme. Buenas noches. Dejó la bandeja y caminó hacia la salida del salón. Cada paso sonaba como un golpe, cada respiración como un preludio. Ricardo la siguió con la mirada, sin entender por qué sentía ansiedad en el silencio que él mismo había creado. Sofía corrió y la agarró del brazo. Inés, espera. Ella no respondió. Cuando finalmente habló, su voz sonó como si viniera de otro tiempo. Basta. En el escenario, el piano estaba abierto. Las teclas relucían, como si la llamaran. Inés lo miró desde la distancia, y por primera vez, no sintió miedo. Solo una fuerza antigua que había dormido en ella durante años. Sofía vio cómo su amiga se detenía en medio del salón. Respiró hondo, se quitó los guantes de trabajo y los dejó sobre una mesa vacía. El murmullo cesó. Ricardo parpadeó, confundido. Algo se estaba gestando. Inés levantó la vista hacia él, y en sus ojos había un nuevo sentimiento. No era ira, ni tristeza, era determinación. El ruido del salón se fue apagando mientras Inés Valencia se acercaba al escenario. Los reflejos de la luz danzaban sobre las teclas abiertas del piano, como si el instrumento la hubiera esperado pacientemente. Durante un rato, solo se oyó el lejano zumbido de los coches tras las ventanas. Inés respiraba lentamente. Cada inspiración traía recuerdos. Cada expiración se llevaba un poco de miedo. Ricardo Montero la observaba desde su mesa. La copa se detuvo entre sus dedos. Por primera vez en toda la noche no pudo forzar su sonrisa habitual. Algo en el aire había cambiado. Ya no era un juego. En la barra, Sofía le susurró a otra camarera. No la detengas. Si lo ha decidido, déjala. Inés subió el primer escalón del escenario. El tacón de su zapato golpeó limpiamente la madera. El sonido fue bajo, pero hizo que todos se quedaran inmóviles.
Su mente volvió a la última noche en que tocó junto a su padre. El hombre, enfermo y pálido, posó su mano sobre la de ella y susurró: «Nunca olvides, hijita, que el alma vive mientras no teme sonar». Después de eso, hizo su promesa. No más notas, no más recuerdos, hasta esa noche. Inés extendió la mano. Sus dedos temblaron al tocar el borde del teclado como si tocara fuego. El barniz reflejaba la luz, mostrándole un rostro que apenas reconocía. El rostro de una mujer cansada de callar. «¿Qué haces?» «No es necesario», comenzó Ricardo con inseguridad. «Lo sé», lo interrumpió ella, sin mirarlo. «Pero quiero hacerlo». Esas palabras, pronunciadas con calma, pesaron más que todas las burlas de la noche. Ricardo, inconscientemente, dejó la copa sobre la mesa. La gente empezó a volverse hacia el escenario. El salón se llenó de expectación. Inés apenas rozó una tecla. El sonido fue casi inaudible. Una ligera vibración que pareció despertar la memoria de todo el salón. No tocó nada más. Dejó que sus gestos hablaran por ella. «Mi padre decía que la música no se aprende», susurró más para sí misma. «¿Se recuerda?» Ricardo frunció el ceño. «¿Eso no estaba en nuestro acuerdo?» «No hay ningún acuerdo», respondió ella. «Solo hay una historia que todavía respira aquí». El empleado del hotel, que estaba cerca, bajó la mirada. Inés se sentó lentamente ante el piano. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas. El salón contuvo la respiración. Antes de tocar, dijo claramente: «No lo haré por tu dinero, Ricardo, ni por tu respeto. Lo haré por algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Por la dignidad». Se hizo un silencio absoluto. Ricardo intentó sonreír, pero no pudo. Había algo en esa mujer que desarmaba. Una calma y una fuerza sin necesidad de una sola nota. La luz se atenuó ligeramente. El aire se volvió más denso. Antes de que sus dedos descendieran, Inés cerró los ojos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mis manos flotaban sobre las teclas. El aire a mi alrededor se congeló. Alguien tosió suavemente en el fondo del salón, rompiendo el tenso silencio. Los invitados, el personal, los músicos, nadie podía apartar la vista. Y de repente, sin previo aviso, sonó la primera nota. Sencilla, casi como un suspiro, pero contenía años de dolor, ira y amor reprimido. El piano respondió como si la reconociera, como si hubiera esperado esas manos toda su vida. Le siguió otra nota, y luego otra. La melodía comenzó a tejerse, suave al principio, luego firme, insistente. Era una pieza que nadie había oído antes. Una mezcla de luto y esperanza, de despedida y renacimiento. Yo no veía al público. Mis ojos permanecían cerrados. Mis dedos se movían con ligereza, no para impresionar, sino para sanar. Cada tecla era una palabra que mi corazón nunca había pronunciado. Ricardo, sentado en su mesa, sintió un escalofrío. Intentó mantener una expresión indiferente, pero su cuerpo lo traicionó. Se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar la vista. Esa música no era un espectáculo. Tenía algo más puro, más real. Una mujer en la primera fila se llevó una mano al pecho. El hombre que se había reído antes bajó la vista, avergonzado. Incluso Miguel Sánchez, de pie junto a la puerta, contenía las lágrimas. Cada nota se hacía más fuerte. Yo no tocaba con técnica, tocaba con la memoria. En mi mente, mi padre estaba a mi lado. «Así es, hijita», sonaba su voz. «Toca hasta que el mundo te escuche, aunque estés en silencio». Y el mundo escuchó. Cuando la melodía alcanzó su clímax, una profunda vibración recorrió el salón. Las copas de cristal temblaron. La luz parecía respirar al ritmo de mis inspiraciones. Levanté el rostro y abrí los ojos. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. No de tristeza, sino de liberación. La promesa rota se había convertido en redención. Ya no le debía silencio a nadie. El último acorde sonó, limpio y largo.
Luego, nada. Un silencio tan profundo que dolía. Ricardo estaba sentado, inmóvil. Su rostro, hasta hacía poco lleno de arrogancia, se congeló en la perplejidad. No podía entender qué le había golpeado más fuerte: la belleza de la música o la vergüenza por haberla provocado. Los invitados se pusieron de pie. No hubo aplausos, solo un silencio reverencial, como si todos temieran romper algo sagrado. Entonces, alguien empezó a aplaudir, y otros lo siguieron. Inés se levantó suavemente. Sus dedos aún temblaban, no de miedo, sino porque su cuerpo recordaba lo que significaba estar viva. «Nunca dejaste de tocar», susurró Sofía desde lejos, con los ojos húmedos. «No, solo esperabas el momento adecuado». Ricardo también se levantó, tratando de recuperar la compostura. «Ha sido curioso», murmuró, pero su voz se quebró a medio camino. Ya nadie lo miraba. Todas las miradas estaban puestas en ella, en Inés Valencia, la camarera que había transformado la humillación en arte. Los aplausos aún sonaban cuando me levanté del taburete. No sonreía, simplemente respiraba, como si hubiera regresado de un lugar donde nadie más había estado. Todo el salón me miraba. Los susurros se mezclaban con el suave tintineo de las copas que aún vibraban por la última nota. Parecía que el piano seguía sonando por sí solo, memorizando mi tacto. Ricardo Montero estaba de pie junto a su mesa. Su mirada vagaba por el techo. Intentó sonreír, pero su rostro lo traicionó. Su expresión se deshizo antes de poder formarse. Por primera vez sintió el mismo silencio que una vez impuso a otros, solo que ahora lo aplastaba a él. «Bueno», murmuró, levantando una copa vacía. «Parece que todos tenemos un talento oculto». Nadie respondió. El eco de sus palabras sonó fuera de lugar, como una nota falsa después de una sinfonía perfecta. Inés Valencia cruzó lentamente el escenario, sin mirar a nadie. Sofía se le acercó, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Ha sido precioso», susurró. «Lo sé», respondió Inés con calma. «He terminado lo que tenía que hacer». Ricardo dio unos pasos hacia ella, intentando recuperar la confianza. «Oye», dijo en voz baja, pero de forma que todos oyeran, «no tenías por qué tomarlo tan en serio. Solo era una broma». Inés lo miró. En sus ojos no había ira ni rencor, solo una calma que desarmó por completo a Ricardo. «No fue una broma, Ricardo», respondió ella. «Fue una lección. Y no para mí». Sus palabras recorrieron el salón como una ola contenida. Ricardo bajó la vista. Intentó decir algo, pero no pudo. Por primera vez en su vida había perdido el poder sobre el silencio. «Eso es la dignidad», susurró alguien desde el fondo del salón. Otro asintió. Y uno por uno, la gente empezó a mirar a Inés, ya no con lástima, sino con respeto. Alguien le ofreció un pañuelo. Alguien simplemente le sonrió de verdad. El piano permanecía abierto, las teclas brillando bajo la suave luz. Parecía que el propio instrumento se negaba a cerrarse, como si entendiera que había sido testigo de algo único. Inés lo miró por última vez y susurró sin sonido. «Gracias, papá». Ricardo, intentando recuperar su dignidad, levantó la barbilla. «Creo que ya hemos tenido suficiente espectáculo por hoy», dijo, y su voz tembló. «La velada ha terminado». Pero nadie se movió. Desde el salón se levantó una mujer mayor del Fondo Cultural. «No, Ricardo», dijo con calma pero con firmeza. «La velada no ha hecho más que empezar». Él frunció el ceño. «¿Qué quiere decir? Esta mujer nos ha recordado lo que significa tener alma. Y eso vale más que cualquier suma donada». El salón estalló en aplausos, fuertes, sinceros. Inés se llevó una mano al corazón, incapaz de contener las lágrimas. Ricardo retrocedió, abrumado por un sentimiento que no podía controlar. Su nombre, su dinero, su influencia, todo había perdido su valor. Ante todos estaba desnudo, sin máscara, sin poder.
A Inés ya no le hizo falta decir ni una palabra más. El piano lo había dicho todo por ella. Cruzó lentamente el salón principal del Hotel Gran Corona, entre aplausos y miradas en las que ya no había burla, solo admiración. En el aire flotaba un aroma de esperanza y redención. Cuando salió, en el silencio aún resonaba el eco de la última nota, como una promesa que por fin había encontrado su camino. Ese eco permanecería en la memoria de Ricardo Montero durante mucho tiempo. El salón se vació. Solo quedaban copas medio vacías, flores marchitas y un piano de cola abierto, como esperando una disculpa. Ricardo se acercó al escenario. A través de los altos ventanales se filtraba la suave luz del amanecer, convirtiendo el barniz negro del piano en dorado. Apoyó las manos en el borde y respiró profundamente. Nunca había sentido algo así. El silencio lo oprimía, como una sentencia. Recordó el rostro de Inés, sereno, inquebrantable, inalcanzable, y cómo el público se había puesto de su lado en un instante, sin haber oído de ella ni una palabra. Pulsó una tecla. El sonido fue sordo, seco. Nada que ver con la música que ella había dejado en el aire. Ricardo retrocedió bruscamente. «Solo una camarera», murmuró, pero la frase se quedó a medias. Ya no sonaba como una excusa, solo como vergüenza. Se sirvió un poco de whisky, dejó la copa en la mesa y se miró en su reflejo. Desde el cristal no le devolvía la mirada un hombre seguro y todopoderoso, sino otro rostro, cansado, vacío, humanamente vulnerable. Mientras tanto, en el otro extremo de Madrid, Inés Valencia caminaba descalza por una calle vacía, con los zapatos en la mano. El amanecer teñía las casas de un color rosado. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Sus pasos eran ligeros, aunque las lágrimas aún rodaban por sus mejillas. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, sentía que su padre volvía a escucharla. Se detuvo ante el escaparate de una vieja tienda, donde detrás de un cristal polvoriento había un piano. Sonrió y susurró en voz baja. «Lo conseguimos, papá». Pasó una pareja que había estado en la gala benéfica. «¿Es usted la mujer del hotel?», preguntó la señora con respeto. Inés asintió, algo cohibida. «Lo que hizo fue maravilloso», dijo la desconocida. «Nos recordó a todos lo que hace a una persona verdaderamente valiosa». Inés le dio las gracias con una sonrisa sincera. «La dignidad no te hace rico», pensó, «pero te da algo que el dinero no puede comprar: paz». Por la tarde, al volver a su pequeño apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. Llevaba el sello del hotel. Dentro había una carta escrita a mano. «Inés, gracias por lo que nos regaló ayer. No solo música, sino verdad. El Fondo Cultural de las Regiones de Aragón quiere ofrecerle un puesto en nuestra organización. Si desea volver a tocar, ahora será una elección, no una humillación». Inés apretó la carta contra su pecho. Su corazón latía con la misma fuerza que en el momento en que tocó la última nota. La promesa de su padre seguía viva, pero ahora significaba algo diferente. Nunca obligues a callar lo que amas. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Ricardo volvió al salón vacío. Abrió de nuevo el piano, se sentó, posó los dedos sobre las teclas, pero no tocó. Cerró los ojos y dejó que el silencio le devolviera lo que había perdido: la capacidad de escuchar. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza y un verdadero deseo de cambiar. Pasaron varios meses. El invierno dio paso a una primavera clara. En un pequeño centro cultural del barrio de La Latina, los sonidos de un nuevo piano de cola llenaban el aire. Inés Valencia estaba sentada ante el instrumento con la misma serenidad que en aquella noche de humillación. Su uniforme de camarera había quedado en el pasado. Vestía de forma sencilla, pero con gusto. Detrás del escenario, unos niños esperaban para salir. Reían, nerviosos.
llenando la sala de una pureza que ella una vez había perdido. En la pared colgaba una pancarta: Escuela de Música Eduardo Valencia. Allí estaba el nombre de su padre. La promesa se había cumplido. En la sala se sentaban vecinos, padres, niños y algunos invitados del Fondo Cultural de las regiones de Aragón. Entre ellos, un hombre en el fondo del salón cuyo silencio llamaba la atención. Ricardo Montero, con traje pero sin corbata, observaba desde lejos. Su mirada ya no era arrogante. En ella había un respeto silencioso y gratitud. Cuando el concierto terminó, el murmullo de las voces se mezcló con el canto de los pájaros que llegaba desde las ventanas abiertas. Ricardo esperó a que todos se fueran y se acercó al escenario. Inés, que recogía las partituras, lo vio, pero no retrocedió. «No esperaba verle aquí», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió Ricardo, bajando la mirada. «Pero tengo una historia pendiente con usted». Le tendió un sobre. Inés lo miró, pero no lo cogió de inmediato. «No he venido a saldar una deuda», dijo Ricardo suavemente, «sino a dar las gracias». «¿Dar las gracias?», se sorprendió ella. «Aquella noche te ofrecí tocar una nota». Hizo una pausa. «Y tú me hiciste escuchar por primera vez en muchos años. No entendía lo ruidoso que podía ser el silencio hasta que lo rompiste». Inés guardó silencio, escuchando. Él continuó. «Esto no es dinero para ti. Es para tu escuela, para los niños, para que nadie más tenga que callar por miedo o por pobreza». Inés tomó el sobre, lo abrió y vio una suma mucho mayor de la que esperaba. Luego se acercó a la caja de donaciones y, sin dudarlo, depositó el sobre dentro, a la vista de todos. «La música no se puede comprar, Ricardo», dijo en voz baja. «Solo se puede compartir». Ricardo asintió, conteniendo las lágrimas a duras penas. «Gracias por recordármelo», susurró. Inés volvió al piano, se sentó, cerró los ojos y empezó a tocar la misma melodía que una vez cambió su destino. Pero ahora sonaba diferente, más luminosa, más libre. Los niños, uno a uno, se acercaron. Algunos pulsaban teclas al azar, riendo. La melodía se convirtió en un coro de risas y acordes desiguales, pero llenos de vida. Ricardo se quedó en la puerta, observando. Por primera vez, no sentía que estuviera perdiendo algo. Al contrario, comprendió que estaba escuchando el sonido de algo que nunca había tenido, y que solo ahora empezaba a buscar. Inés levantó la vista, y por un instante, creyó ver en el reflejo del piano el rostro sonriente de su padre. La promesa estaba cumplida. La dignidad había resultado ser más fuerte que el dinero, y su música había sanado lo que el orgullo nunca pudo. Aquella tarde, cuando el sol se escondió tras los tejados de la Latina, una suave melodía fluía desde las ventanas abiertas del centro cultural. Los transeúntes se detenían un momento, sonriendo sin saber muy bien por qué. Era la misma melodía, nacida una vez de la humillación, pero que ahora sonaba a perdón. Porque cuando una persona se atreve a tocar desde el corazón, ni el dinero ni el poder pueden comprar ese sonido. Y a veces, una sola nota honesta es suficiente para recordar al mundo lo más importante: la dignidad, la fe y el coraje de mantener viva la música del alma.